Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, 2 libros y 2 autores hoy en el programa. Por suerte, están saliendo bastantes libros en este momento. Están saliendo bastantes libros en papel. Se está reactivando de a poco todo el tema relacionado con la industria editorial. Y están saliendo buenas novelas de autores argentinos. Algunos ya estuvieron acá. ¿Se acuerda? Selva Almada, Daniel Goebel. Importantes novelas. Federico Jambert también escribió una novela excelente. Se llama Guerra o Guerra, vaya a saber. Es el término alemán primitivo que definía a la guerra. De ahí viene war, de ahí viene guerra. Excelente novela. Vamos a hablar con Federico Jambert. Y empezamos el programa con un invitado que no había venido nunca. Es la primera vez que viene al programa y tiene un nuevo libro. Sus libros son muy convocantes. Y ahí lo presentamos. Darío Steinschreiber nació en Buenos Aires en 1968. Filósofo, escritor y docente. Es autor, entre otros títulos, de Para animarse a leer a Platón, ¿Para qué sirve la filosofía? Y Filosofía en 11 frases. Recientemente publicó el segundo tomo de Filosofía a martillazos. Bueno, Darío, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristina? Muy bien. Vos sabés que veía tu libro Filosofía a martillazos, que salió ahora. Filosofía a martillazos 2. El anterior creo que había salido el año pasado para la Feria del Libro, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. El tomo 1, 6 clases y este tomo 2, 5 clases. Son 11 clases que presento en estos 2 tomos. Claro, clases que has dado en distintos ámbitos. Clases que he dado en distintos ámbitos y la clase es la excusa. En realidad, el texto que termina ahí es muy distinto a la clase original, pero fue como me permitió jugar un poco con un esqueleto a partir del cual profundizar, agudizar, reproblematizar cuestiones, pero mantener, ¿sabes qué, Cristina? El tono coloquial. A mí me parece que es fundamental que la filosofía llegue de una manera, digamos, sin perder el rigor, pero con un lenguaje llano, que cualquier persona pueda acceder a las preguntas filosóficas. Y el dispositivo de la clase es muy convocante en ese sentido porque circula la palabra con humor, con citas de actualidad. Esa es un poco la propuesta. Bueno, lo has logrado porque difundís la filosofía en televisión, en radio, en libros, en montones de formatos, ¿no es cierto? Evidentemente respondés a las necesidades o a los interrogantes de mucha gente, digo. Ahora, yo miraba... Sí, no sé si de la academia, ¿no? Pero bueno, pero, digamos, no sé, digo, porque también este tipo de impactos hacen resignificarse también a todos. Yo creo que la institución académica también se está pensando a sí misma en sus propias limitaciones y el impacto de la divulgación a todo nivel también exige que la institución se repiense, ¿no? Es un poco, pensaba lo que le pasa a Felipe Piña con la historia, ¿no? Que fue también resistido, él fue resistido por la academia. Pero ha logrado llegar a un público masivo, y vos también con los temas de la filosofía. Yo veía en este tomo, en el tomo 2, ¿no? El amor, la muerte, la amistad, los temas que tratás, bueno, son los temas... Ahora digo, le escribiste un prólogo post pandemia, porque el libro iba a salir, supongo, en la Feria del Libro, pero salió ahora. Le escribiste un pequeño prólogo, pero yo pensaba, todos los temas que tocas en el libro o desarrollás se resignifican después de la pandemia, ¿o no? Sí. A ver, sí y no. Yo en el capítulo 1, llamado Lo Contemporáneo, justamente trabajo una idea que vienen trabajando muchos pensadores, Nietzsche, Adorno, que es la cuestión de la inactualidad de la filosofía. Como que la filosofía es al mismo tiempo, Cristina, actual e inactual. O sea, toca los temas de la actualidad, pero los toca desde un registro narrativo que excede lo coyuntural, ¿no? Digo, vos podés leer El banquete de Platón para entender, no sé, la cuestión del sexting y el sexo virtual en tiempos pandémicos. Y vas a encontrar algo en El banquete
que te diga algo. Obviamente no algo lineal, No, sino obviamente. como hay que leer literatura o filosofía. Lo mismo con la República, digo, ¿querés entender el derrotero de la Argentina de los últimos 15 años? O sea, no te quepa duda que en la crítica que hace Platón en la República a la democracia tenés más de un argumento a favor. Seguro. Entonces, eso tiene la filosofía. O sea, yo hablo ahí de la muerte. Todo lo que se dice sobre la muerte es algo al mismo tiempo universal o con pretensión, digamos, de eternidad, pero siempre anclado en su tiempo. Está esa tensión, ¿sí? Como decía Baudelaire, ¿viste? Sobre la belleza, que es ese punto de encuentro entre lo transitorio y lo eterno. Yo creo que la filosofía busca eso. Y esa es un poco la propuesta, no mía, digamos, de la filosofía en general al tratar estos grandes temas. Seguro. Desde siempre estamos cuestionándonos qué es la muerte, el tema es cómo en cada época la vamos resignificando. Seguro. Y lo mismo con todos los otros temas que tratás en el libro. Yo vi cuando, sobre todo al principio de la pandemia, suponete en marzo, en abril, salieron pensadores y filósofos de todo el mundo. Algunos se apuraron, pienso, con pronósticos o con... ¿No es cierto? Te estás viendo, porque te estás acordando de algunos casos. ¿No es cierto? Se habló del fin del capitalismo, por ejemplo, así de una, ¿no? En el mes de marzo, creo. Se habló mucho, que creo que es importante, del tema de la limitación de los derechos individuales, el derecho a la privacidad, etcétera. Sí. Se habló de muchas cosas. Pero decime. Escúchame, no, estoy pensando. O sea, exigirle a la filosofía que sea mesurada es matarla también. O sea, bienvenida a la exageración. O sea, no, los que hacemos filosofía, no, pero lo digo esto, defendiéndolo, no somos cientistas sociales. O sea, nosotros no trabajamos el campo empírico. Nosotros trabajamos hermenéuticamente interpretaciones que surgen justamente sobre las cosas, pero que exceden a las cosas mismas. O sea, yo soy de los que piensa, Cristina, que la filosofía está más cerca del arte que de la ciencia. Tiene más un objetivo, si querés, de impacto, de zamarreo, ¿viste? De generar zozobra, y no tanto de dar una explicación en lo que es la estructura o el dispositivo de la ciencia. Entonces, cuando Zizek habla del fin del capitalismo, sí, yo qué sé, era obvio, o sea, era esperable. Cuando Agamben dice que la epidemia es un invento, que lo tira en febrero, pero después y después, se además, ahora acaba de salir un librito... Más o menos, no es que se desdijo. O sea, lo que termina diciendo es que no es que es un invento, pero que de alguna manera él ve un aprovechamiento en el disciplinamiento social a partir del acontecimiento pandémico. Y es más importante para él, digamos, las formas en que el poder ejerce mayor control que el acontecimiento virósico en sí mismo. Entonces es muy fuerte, digo, porque tiene una lectura profundamente política de la epidemia. Es más, recupera la etimología de la palabra, viste que epidemia tiene demos, que es de donde viene democracia, o sea que para él de por sí la idea de epidemia supone ya algo político. Así es. Vos decías que acaba de salir un libro de él, es verdad, no recuerdo ahora el nombre, no lo leí todavía, pero hay un libro nuevo de Agamben, que salió ahora. Es fascinante. Para pelearse mucho. Se llama La epidemia como política, lo sacó la editorial Adriana Hidalgo. Así es. Y son entrevistas y textos que Agamben posteó en su blog. Él todavía tiene un blog. No tiene Instagram, pero tiene su blog donde va subiendo sus comentarios, y está buenísimo leerlo y pelearse, digamos. Seguro. Para eso existe la filosofía. Lleva las cosas provocativamente al extremo para que de algún modo nos pensemos desde perspectivas distintas. Seguro. Ahora, a raíz de todo esto, no son los dos únicos casos, hay unos cuantos casos de pensadores que han salido a hablar. En la Argentina, ¿qué pasó? ¿Cómo viste el panorama acá? Con respecto a la reflexión sobre lo que pasa. No, bueno, lo que pasa es cierto como que, digamos, hay una presencia muy fuerte en la Argentina y en el mundo. Después hay que ver en cada situación local, pero hay una fuerte presencia
que yo lo trabajo en el capítulo 1 de mi libro, del periodismo, que de algún modo hegemoniza y homogeniza el debate público, ¿no? Entonces, estuvo muy puesto todo el debate más reflexivo en la narrativa periodística, pero más allá del trabajo del periodista como persona, digamos, lo que hay es un dispositivo mediático que exige, por eso digo, hegemonía y homogenización, que lleva la discusión a determinado formato, que tiene que ver con pensamiento binario, confrontativo, grieta, a favor o en contra, hiperpolitización, pero en el sentido, digo, más espurio del término, ¿no? De llevarlo a una cuestión más que nada partidaria, exaltación de ánimo, indignacionismo, que es algo, digamos, que recorre todo el debate público en los medios. En este texto de Agamben, por ejemplo, en un momento le preguntan sobre si hay que ser optimista o pesimista, en una entrevista que está en este texto, y Agamben dice, optimismo y pesimismo son categorías psicológicas que cuando se las usa para el análisis político, lo único que hacen es obturar la posibilidad de pensar. Y me parece que vos te das cuenta, está buena la cita, porque, digamos, estás todo el tiempo casi teológicamente en la necesidad de, soy optimista, soy pesimista, el mundo se cae, y todo es mucho más híbrido, y necesita otro tipo de abordaje, digamos, que en los medios realmente no garpa, o sea, no garpa que en los medios vayan pensadores, sociólogos, a ver las contradicciones, podemos pensarlo así, también asá, está todo muy monocromatizado, ¿no? Y me parece que eso también se vio acá. Hay un montón de textos que a vos te habrán llegado, libros que han sacado casi en el sistema PDF, ¿viste? Sobre la pandemia. Hay muchos intelectuales argentinos opinando, pero no es lo que circula en los medios. O sea, no se le da la posibilidad a estos discursos de ser escuchados. Bueno, acá tratamos de darla, así que yo te diría, si yo te pido así, marcar los puntos que más te han llamado la atención o que te gustaría desarrollar sobre ese tema, sobre la pandemia, ¿qué dirías? Primero y principal, desagregar el combo pandemia-cuarentena como si fuera lo mismo. Ajá. Porque una cosa es el acontecimiento científico, médico, el virus. Sí. Y, digamos, lo que el virus provoca en el cuerpo y en términos de contagio. Y otra cosa es el dispositivo social que se ha elegido para tratar de que esa pandemia no avance, con sus pros y sus contras, y entendiendo que, digamos, es una de las formas posibles que se han probado de diversas maneras con todo lo que esto acarrea. Yo creo, una vez que desagregamos eso, que mi gran miedo, por lo que veo y a partir también de lo que pasó estos meses, es que la pandemia termine, pero la cuarentena continúe. Y cuando digo que la cuarentena continúe, no digo que haya que quedarse en casa en el sentido concreto, sino que quede en términos mentales, como que el confinamiento haya impregnado en nuestra subjetividad y el barbijo, como dice Paul Preciado, se vuelva nuestra nueva frontera, ¿no? Y entonces se te vuelva un barbijo mental, ¿viste? Y estés todo el tiempo relacionándote con el otro desde la amenaza, desde el peligro, desde el contagio. Eso es lo que a mí más me preocupa en términos de una filosofía política, ¿no? Cómo el distanciamiento personal se vuelve distanciamiento social. Y no es joda que le hayan puesto social y no personal, porque como dice Agamben, tiene más que ver con una cuestión política que con una cuestión médica. Eso por un lado. ¿Sigo? Sí. Después, me parece que ha cambiado, nos ha socavado realmente de raíz toda esta situación, nuestra experiencia de esas dos grandes coordenadas que ordenan nuestro cotidiano, que es nuestra experiencia del tiempo y nuestra experiencia del espacio. Me parece que hay algo ahí que se desquició, ¿no? Vos sabés que conocés ese famoso momento en el texto shakespeariano
donde Hamlet ve al fantasma de su padre, y entonces tira esa frase que ha dado origen a múltiples interpretaciones. Un libro de Derrida entero se basa en esta frase que dice Hamlet del fantasma de su padre, Sí. el tiempo está fuera de quicio. Y yo creo que es una gran expresión para pensar lo que nos pasó, lo que nos viene pasando, lo que te pasa a vos, a mí, haciendo esta entrevista vía Zoom, en horarios que son inusitados. O sea, nuestra experiencia del tiempo es otra. Nosotros veníamos así como inmersos en tiempo productivo, implicaba, y acá viene la otra experiencia que cambia, que es la del espacio, que implicaba un régimen de entrada y salida. Digo, el afuera y el adentro ya se ha vuelto totalmente un límite difuminado. Digamos, nos cuesta muchísimo encontrar esa diferencia. Yo estoy ahora adentro hablando con vos, que estás afuera, o sea, haciendo una entrevista. Evidentemente hay algo de esos órdenes estructurales primarios que está como medio desestabilizado. Y eso me interesa, digo, desde la filosofía. Bienvenido el socavamiento de una realidad que estaba realmente demasiado, con mucha inercia, ¿no? Y te digo lo último, tengo más, ¿no? Pero para parar en algún momento, digamos, tampoco me cabe la cosa de pensar todo este proceso como un proceso que empieza y termina, ¿viste? O sea, la pospandemia es ahora. No es que esto va a terminar en el sentido de que va a llegar un final y vamos a volver a febrero del 2020, nos sacamos los barbijos, todo el mundo vuelve a donde estaba antes. Además, viste, Cristina, hay una romantización del momento previo, como si antes estábamos bárbaros, la gente se abrazaba en la calle, éramos respetuosos con el prójimo. Por algo pasó ¿Qué? también, por algo pasó lo que pasó. Obvio, y por algo pasó así. Y por algo aprendió de esta manera. O sea, yo pensaba, venía ya un aprendizaje. Sí, estoy de acuerdo, porque todo esto que vos marcabas recién, Darío, digo, tal vez no tan rápidamente y tan abruptamente, pero venía pasando. El aislamiento, el cambio en tantas modalidades de vida, ¿no es cierto? El auge de lo virtual, etcétera. La desconfianza, ni hablemos. Mirá, los liberales se enojan, pero, digamos, el confinamiento, antes que nada, es un confinamiento en el individuo. El individualismo es una forma de confinamiento. Claro. No digo el individuo, pero sí el individualismo. Es pensar que uno está antes que nada y que el otro es una cosa a tu servicio. Entonces, ya había una predisposición, como decís vos, en las experiencias virtuales, pero también en estas formas de neoindividualismo que estaban de algún modo instalándose. Entonces, Preciado tiene un artículo brillante que saca en marzo en El País de España, hablando un poco de todo esto, diciendo como que, bueno, estaban dadas las condiciones para que esto impregne de esta manera. Claro, a eso me refería. Y tantos otros temas, ¿no es cierto?, que me gustaría, no sé, un libro para desarrollarlo. Supongo que va a haber muchos libros, vos mismo vas a escribir sobre todo esto en el futuro. Yo creo que sí. Y es como que no es algo que haya pasado, ¿viste? Porque sí, y que puedas no visualizarlo. Pero bueno, también es cierto que es muy interesante ver, Cristina, lo que nos pasó a muchos, como que por un lado uno dice, wow, tengo todo el tiempo del mundo que nunca tuve, porque yo en mi caso, que viví los últimos 3 años viajando, dando charlas de un lado para otro, de repente me quedo en casa, pero te juro que no tuve espacio mental para concentrarme a escribir nada. O sea, me tomó, ¿viste? Porque también es como que no es así de simple, que ahora estás en casa, entonces te pones a escribir. O sea, recién ahora pude relajarme un poco y empiezo a hacer algo. O sea, es interesante también para los que creen en esa especie de inspiracionismo introspectivo, ¿viste? El ser humano es un constructo social, digamos, y en definitiva está afectado por todo esto que nos pasa. Pero, ¿y cómo? Pero con respecto a lo que decías recién, acá en el programa que hablamos con tantos autores, hay quienes han podido escribir y hay quienes no han podido, pero para nada, ¿no es cierto? O sea, cada uno respondió como pudo, ¿no es cierto?
obviamente fue un shock emocional para todos y muy fuerte. Y el futuro es una incógnita. ¿Cómo repercute en nosotros ese tema de no saber hasta cuándo? Vos recién decías, no es que un día se va a terminar y volvemos para atrás. No tener la menor idea del futuro inmediato, del futuro del año que viene, ¿no? Posta que para mí lo que hay que deconstruir es la idea de que esto tiene un final y de que tuvo un inicio. Pero se está hablando cuando haya vacuna, por ejemplo, Darío, cuando haya vacuna, sí, podría ser bueno, el final. pero vuelvo sobre eso. Primero, en relación a lo primero, vos misma decías antes que esto no es que se inició, que ya había una predisposición, o sea que el inicio es ambiguo. Y el final también, porque de alguna manera no es que, un poco lo que charlábamos recién, no es que va a haber un momento final y todo va a volver a lo de antes. Van a quedar incorporadas conductas, comportamientos, que evidentemente ya han modificado nuestra manera de relacionarnos con el otro. Entonces, esa idea de que esto es como una película o unas vacaciones con un inicio y un final, me parece que es lo que hay que deconstruir, número uno. Número dos, con la vacuna. Ahí yo te digo, yo creo que algo que también vi mucho en la cuarentena es la utilización de narrativas que nos permitieron asimilar la situación con lo positivo y lo negativo que esto implica. ¿De qué hablo? Por ejemplo, la narrativa militar para hablar de los sistemas inmunológicos. Sí. O sea, el virus como un enemigo invisible. Eso es una metáfora añadida, digamos. Y es toda una decisión pensarlo así. Bueno, con la vacuna creo que estamos utilizando demasiado la narrativa religiosa. Vos fijate cómo estamos esperando la vacuna. Recemos todos para que por favor acaezca el milagro de la vacuna. ¿Viste? Más o menos vamos a ir al Vaticano a pedir la vacuna si seguimos pensándola desde esa perspectiva. Cualquiera que sepa cómo trabaja la ciencia sabe que el desarrollo es mucho más ambiguo. La vacuna llega, por ahí falla, en algunos funciona, después aparece otra vacuna, después el virus muta, digamos. No es que va a haber un tipo, la vacuna parece el Chapulín Colorado, ¿viste? Que llega, ¡plum! Sálvense los buenos y nos salva a todos. Es otra la lógica. Ahora, ¿cómo necesitamos de la narrativa religiosa y cuán viva está la religión, aunque pensemos que no, que todavía pensamos con esa matriz? Por eso para mí no hay un final de esto, que es lo que más nos desespera, que esto de algún modo, esta es la nueva normalidad. Eso es lo desesperante. Muchísimas gracias por esta charla, Darío. Acuérdese, filosofía a martillazos. Tomo 1 y 2. El 1 también se debe conseguir, supongo. Sí, juntos. Y ya vendrá el libro de la pandemia. Me alegro de verte. Gracias. A vos por el espacio. Gracias, Cristina. Bueno, señores, no se vayan que enseguida volvemos y seguimos con el programa.